¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Este es el podcast Sola Escritura, que juntamente con Pastor Elías tenemos todas las semanas. Así es que le dejo este momento para que él también salude. Bendiciones todos a los que nos escuchan en el podcast, ya sea en Spotify o en YouTube o donde sea, cualquier plataforma donde nos escuchan. Les damos las bienvenidas. Vamos a pasar un tiempo bonito aquí entre nosotros. Y así que les mandamos la invitación a que escuchen y que aprendan a la par nuestra. Incluso algo que siempre voy a decir es que nosotros, cuando las cosas que platicamos, también hay cosas que seguimos procesando y aprendiendo, y hay cosas que las tenemos bien definidas en nuestra fe, pero siempre es un aprendizaje, siempre estamos creciendo, y hoy tenemos un tema muy especial. Claro, hoy tenemos el tema basado o es necesario porque el nombre de este podcast es Sola Escritura. Pero entonces tenemos que hablar y tenemos que hacerlo acerca de las 5 solas de la ¿qué Reforma. es sola escritura? Para que podamos dejar claro por qué le pusimos Sola Escritura a este podcast, aunque aquí hablamos de todo y no necesariamente estamos leyendo textos bíblicos a la hora de estar platicando, porque esto es algo como cualquier conversación que se da entre cristianos, entre ministros, y yo lo disfruto mucho porque platicar contigo se ha vuelto para mí una de las cosas más hermosas, al mismo tiempo que son de gran bendición, porque imagínate tú un día platicando con Elisha o con Zion a este nivel y poder hablar temas tan profundos, tan amplios, tan extensos, y ver en ellos esa capacidad. Eso es algo, te aseguro que eso es algo que te dice a ti, wow, Dios realmente ha hecho cosas grandes. Entonces, desde ese punto de vista yo lo disfruto porque admiro la profundidad que tenés en la palabra y admiro también tus posturas socioculturales y me siento bien porque puedo ver que el futuro se ve brillante, porque tú representas, por cierto, no solamente a un individuo, sino que representas a toda una generación que tiene eso también, ¿verdad? Entonces, este es un lugar o es un espacio como una ventana para que la gente pueda saber cómo platica Pastor Edwin con Pastor Elías y al mismo tiempo cuáles son, qué tan profundas son nuestras raíces, nuestras convicciones y en qué están fundamentadas. Sí. Entonces, hemos hablado las grabaciones anteriores, hemos hablado de muchos temas a manera de introducción, ¿verdad? Y tocamos inmigración en el último tema. Y a mí se me ocurre que voy a tener que regresar, vamos a tener que hablar de ese tema, porque quiero aclarar si estoy o no de acuerdo con la inmigración ilegal de la manera que la estamos viendo ahora, ¿verdad? Y cuál es mi postura. Entonces, como iglesia, podemos tener una postura cultural, social, política, legal, pero al final yo no represento al gobierno, yo no represento a la patrulla fronteriza, yo no represento a los gobernadores, yo no estoy en la mesa de los que tratan todos los problemas económicos que puedan salir de ese tema. Sí. Yo me ubico como iglesia. Y como iglesia de Cristo, yo me enfoco en qué haría Jesús desde ese punto de vista. Y cuando veo a esas personas, sobre todo a los niños, sobre todo a las personas más vulnerables, de verdad te digo, vuelvo a pensar en que mi postura es llevarlos a los pies de Cristo. Que al final de todo, Elías, la solución de este mundo, por muchas opiniones que vengan y vayan, al final se trata de que Cristo traiga solución. Pero lo vamos a dejar para otro capítulo. Hoy tenemos que hablar de las 5 solas que son un fundamento muy importante para mantener a la iglesia encaminada en aquello que no es negociable. A veces hemos hablado contigo de temas así y siempre nos ponemos de acuerdo cuando llegamos al punto de qué es lo no negociable. Sí, lo no negociable, lo esencial. ¿Verdad? Entonces hay cosas que
que aunque pasen los años y Nunca vengan van a otras cambiar. generaciones, no pueden cambiar. Y para asegurar eso, las 5 solas. Entonces, ¿cuáles son las 5 solas? Sí, o ¿qué es eso? Creo que hay mucha gente que nos escucha, incluso de nuestra iglesia, que no tienen un concepto de lo que es, de lo que son las 5 solas. Quizás nos han escuchado mencionar las 5 solas, pero ¿qué son las 5 solas? ¿Cómo lo explicarías tú para que Sí. Aprendamos todos, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos de las 5 solas, estamos refiriéndonos a 5 enunciados, 5 statements que se hacen de una manera muy resumida, pero muy clara y muy concisa. Statements, declaraciones. Sí, son declaraciones, enunciados. La palabra enunciado es statement. Entonces, y que definen una postura no negociable. O sea, esto nos sirve para decir, sobre esto estamos fundamentados y todo lo que prediquemos, todo lo que enseñemos, todo lo que vivamos, va a estar basado en esas importantísimas verdades que vienen de la Escritura. Entonces, la Reforma. La Reforma protestante, ahí es donde Martín sacamos Lutero. las 5 solas. Martín Lutero se queja. Martín Lutero se siente mal en su espíritu, en su alma. El hombre está agonizando en su alma porque se ha dado cuenta a base de leer la Biblia, a base de estudiar las Escrituras. Él se ha dado cuenta de lo que están predicando dentro de su organización religiosa no cuadra con lo que dice la palabra. Y basado en ello, él decide oír la voz de su conciencia y hacer algo. Y se enfrenta al poder, a un poder increíble en su tiempo, porque era un poder político, no solamente religioso, y su protesta definitivamente le iba a traer persecución y peligro de muerte. Y en realidad escapó por un poco nada más de morir, porque no solo él, sino muchos, cientos y cientos de miles, y a través de la historia millones, han sido y siguen siendo perseguidos por decir, esto es lo que dice la Escritura y en esto me voy a basar. Y en algún momento él dijo, lo que digan concilios, lo que digan maestros, lo que digan profesores, teólogos, lo que diga autoridades, a mí no me importa como me importa lo que dice la Escritura. Y en algún momento dijo, si pueden convencerme usando la Escritura de que yo estoy mal, entonces estoy dispuesto a ceder, a renunciar a mi protesta, a renunciar a lo que he enunciado, lo que he dicho. Y entonces para que todos entiendan lo que está pasando aquí, en resumen, las 5 solas vienen de lo que se llama la Reforma Protestante de la Iglesia. ¿Qué es eso? Es el momento en la historia, si no estoy mal, en the 1500s. Sí. ¿Verdad? Es el momento en la historia donde la Iglesia Católica es la iglesia predominante Sí. en Europa. Sí. Martín Lutero, que era un monk, era un Frey. ministro, ¿verdad? Sí. Era como un ministro en la Iglesia Católica. Se da cuenta que lo que se está enseñando, se da cuenta que los practices, las prácticas que están, de cual participan, creo que lo que se enseña a la congregación, cómo se maneja, hay conflicto con lo que él observa en la palabra de Dios. Bueno, lo que disparó esto, él ya tenía muchas dudas, él ya tenía muchas interrogantes, pero cada vez que él venía y decía, expresaba esas dudas, esas contradicciones, lo callaban y le decían que no se metiera en eso, que no estuviera pensando más allá, que tenía que sujetarse a lo que sus maestros le decían y que no se atreviera a tratar de discutir la veracidad de lo que la iglesia en ese momento
estaba enseñando. Ujú. Pero el conflicto vino gracias a la escritura, porque él tenía una Biblia y fue de los pocos privilegiados en su época de tener una Biblia. Que es algo que a veces, que no muchos saben, ¿verdad? No, O que no a veces nos damos cuenta de la bendición de que es tener ahora la Biblia y sí, el acceso. hoy la gente tiene Biblia y no la usa. Ujú. En ese tiempo estaba prohibido tener Biblia. Una, porque no querían que la gente la leyera, porque no convenía, porque se iban a meter en problemas. Segundo, las Biblias tenían que ser copiadas a mano. Ujú. No existía la imprenta. Ujú. Entonces, para poder tener Biblias entre toda la gente, copiadas a mano, era muy difícil y muy caro. Porque una persona que se sentara por años a escribir una Biblia o a copiar una Biblia, tenía que ganar, había que pagársele dinero. Entonces, imagínate el precio de una Biblia copiada del original, copiada de una manera correcta, copiada de una manera íntegra. O sea, imagínate cuánto costaría una Biblia de esas. Entonces, eso era otra. Entonces, uno, que no querían, no había voluntad de que la gente la tuviera. Dos, eran muy caras. Y tres, las personas que sabían leer en esa época eran muy escasos. O sea, estamos hablando, O sea, la mayoría del pueblo, de la población, no nadie sabía leer. sabían. Eran muy escasos los que por tener dinero o por entrar a las universidades religiosas aprendían a leer, aprendían a escribir y entonces ya podían ser más educados. Pero imagínate, hoy día todavía hay países en donde hay muchas limitaciones en eso, que la mayoría de las personas, todavía, no todos saben leer y escribir correctamente. Entonces veamos las tres limitaciones. Sería muy carísimo tener una Biblia porque tenían que ser copiadas a mano y fielmente, un trabajo muy delicado. Dos, la gente no sabía leer. Ujú. Pero tres, y la principal, no había voluntad de que la gente lo tuviera. Es más, estaba prohibido. Mm. Pero Martín Lutero tenía una Biblia. Y Martín Lutero comenzó a darse cuenta que lo que se practicaba y lo que decía la Biblia no cuadraba. Entonces él escribió 95 En tesis, ¿no? tesis o opiniones. Eran opiniones bien redactadas, fundamentadas, y que tenían o un sí o un no como respuesta. Y él sabía que eso iba a ser una bomba. Entonces vino y las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y cuando las clavó ahí, toda la gente se enteró porque era una manera pública. La gente llegaba, lo leía. Imagínate si hubieran habido celulares, era la gente tomándole fotos. Pero se volvió viral. Ahí creo que empiezan las palabras, ahí entra la palabra viral. Viral, sí. Eso se volvió viral. Ujú. Y comenzó lo que fue llamado. Entonces, para él no quería dividir, Mm. él no quería crear otra denominación, él quería corregir. Sí. Por eso se le llama reformar, reformador. De llamar otra vez la iglesia a La la súplica, fidelidad. sí, la súplica era en la volvamos palabra. a las escrituras, Sí. volvamos a lo que es bíblico. Pero eso causó que le llamaran protestante. Y la palabra protestante ahora la llevamos con orgullo. Ujú. Pero en aquel tiempo era Protestar. un protestante era una manera muy negativa de describir a estos relajeros, estos que están haciendo tanto daño, los protestantes, ¿verdad? Entonces, aun cuando a veces hay quienes nos dicen nuestros hermanos protestantes, todavía es una manera de decirnos, ¿verdad? Esos blip, blip, blip. Pero entonces esas 95 tesis y todo el debate, porque la reforma abarcó los primeros 200 años a partir del siglo XV. Estamos hablando siglo XVII y más, porque muchos, incluyéndome a mí, somos de la opinión que la reforma continúa, basado en la sola escritura, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que Lutero no cambió y hay otras que los siguientes reformadores o los siguientes tampoco cambiaron y que nosotros
seguimos ajustando, Ujú. ¿verdad? Yo creo que tú eres un reformador, yo he sido un reformador. ¿En qué sentido? En que llega un momento en que cuestionamos, ¿por qué se hace esto así? Y la respuesta es, pues porque siempre así lo hemos hecho. Así lo hacían los abuelos, así lo hicieron nuestros padres y así lo vamos a hacer. Pero siempre viene alguien que dice, sí, pero no cuadra con el espíritu Mm. de la palabra, ¿verdad? Entonces, reformamos, ¿verdad? Y yo te digo, con todo el amor, porque yo amo a mi pastor Rubén, amo a pastor Armando, hombres tremendamente fundamentados en la palabra, que hasta el día de hoy los considero tremendos maestros y los amo porque ellos me dieron las bases en el discipulado de mi vida y luego pues gracias a Dios las instituciones en donde yo estudié y luego mi deseo, mi anhelo de saber más. Tú sabes, creciste en un hogar donde los libros estaban por donde quiera y aún hoy día tengo una bodega llena de libros que por tantas mudanzas se han ido quedando y no los puedo poner todos cerca. Entonces lo que tengo ahorita, si llegas a mi casa, vas a ver que los libros que están son los más, para mí los más cercanos, los que estoy leyendo o los que necesito tener como consulta. Okay. Pero entonces eso permite que nuestro espíritu y nuestro anhelo en oración y en lectura de la palabra nos lleve siempre constantemente a decir, esto puede ser una tradición nuestra y en su momento podemos pensar que tiene beneficio, pero no es necesariamente exactamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, él lo puso en 95 tesis, Ujú. pero más adelante llegó el momento en que los reformadores, los pastores, los teólogos, los predicadores, los maestros, estuvieron de acuerdo en que esas 95 tesis se reducen en 5. O sea, esas 5 verdades resumen no solamente las 95 tesis de Martín Lutero, sino previenen otras más. Ujú. También señalan otros errores, no solo los 95 tesis, sino O sea, muchas cosas esas más. esas cinco declaraciones corrige el error que observó Martín Lutero. Y previene Ujú. que se vuelvan a repetir Ujú. o que, En algún salga, futuro. o que salgan nuevos errores. Sí. Entonces, de ahí comienzan las 5 solas. Y de ahí agarramos sola escritura, ¿verdad? Sí, y de ahí sale, porque es la primera. Entonces Ok, empezamos con la primera. ok, So you want ok, la primera que vamos a mencionar aquí de las 5 solas es pues en la que nos basamos en este podcast, que le pusimos por esta razón. Quizás si se han preguntado que por qué le hemos puesto sola escritura, se refiere a estas 5 solas, empezando con sola escritura, scripture alone, sí, que es sola la escritura. Sola escritura, como está escrito en lo latín, pero básicamente este es el primer punto, el punto más grande, que es habla de la autoridad de la palabra de Dios, habla de la infalibilidad de la palabra de Dios, it's infallible, inerrant y inspirada por el Espíritu Santo, y que todas las verdades que nosotros sacamos está contenido en la palabra de Dios. sí, y tiene superioridad Ujú. por encima de la opinión de todo hombre. Porque había llegado la Iglesia Católica a asignarle infalibilidad al Papa y sus palabras le habían dado el mismo peso que la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Martín Lutero con sola escritura, solamente la palabra de Dios contiene la verdad de Dios de una forma an authoritative way, Sí, ¿verdad? autoridad. Y entonces la sola escritura no solamente decía el Papa no es infalible, porque hasta el día de hoy, a menos que yo me perdí el memo, todavía no se ha renunciado a esa postura, ¿verdad? Ningún hombre, no importa quién sea, no importa el título que tenga, puede ser cabeza de un grupo de 20, porque los hay, Ujú. y puede ser cabeza de un grupo de 1000, puede tener muchas iglesias bajo su quote and
o cobertura. Puede tener un título, puede ser bishop, puede ser apóstol, puede ser maestro, doctor, y yo que sé cuántos títulos los hombres todavía buscan adjudicarse, pero nadie tiene más autoridad que lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia, y con todo respeto y con todo amor, lo siento mucho, pero si no está fundamentado en la Sagrada Escritura, entonces lo suyo es una opinión y no me da temor decirle no a esa enseñanza y decir no me voy a sujetar a esa postura y no siento temor de que lo diga fulano o lo diga mengano, simple y sencillamente porque no lo apoya, no lo sustenta la sola Escritura. Entonces por eso sola, ¿no? Sola Escritura quiere decir nada más, porque llegó a decirse entonces que era 2 columnas para la verdad. Una, la Escritura, y 2, el magisterio. El magisterio de la iglesia, es decir, los que interpretan la Biblia para los demás, los que la predican, los que la enseñan, los que tienen las revelaciones, fíjate pues, que tienen los remas y tienen las revelaciones, ¿verdad? A los que Dios le dijo, es que a Dios a mí me habló, es que a mí Dios me lo profetizó, es que yo lo soñé. Mira, desde que yo vi a Jesús y Él me dijo esto, hasta lo soñé, lo leí o se me vino o lo que quieras, todo eso se va al mismo montón. Lo que nosotros queremos y respetamos y en eso nos basamos es en lo que diste el texto sagrado. Sí. Nos sujetamos a Él, punto. Entonces, ahí comienza, y ahí esa es la primera sola. Por eso, cuando se habla de las 5 solas, en realidad, al mencionar primero la sola Escritura, lo hacemos porque basado en lo que dice la sola Escritura, podemos sustentar también las siguientes monumentales 4 verdades que también son solas, como sigue diciendo. ¿Cuál es la segunda? En las 5 sería... Entonces, y podemos dar versículos también. Para sí. Que... Bueno, ¿quieres leer el pasaje de Gálatas? En Gálatas, yo iba a leer de 2 Timothy. Okay. ¿Cuál ibas a...? No, está bien, lee. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate qué tremendo. Inspirada por Dios, la palabra. Número 1 dice toda la Escritura. Y número 2, en el verso 17 cierra diciendo, si entendés la palabra de Dios, la Escritura, si tenés el mensaje y la enseñanza basada en la Escritura, tenés todo lo que se necesita, porque dice para que sea perfecto, completamente preparado. Entonces yo no necesito, fuera de la Escritura, no necesito las opiniones ni las interpretaciones de San Fulano o San Mengano, de los que aún existen hoy, Elías. Por eso se necesita, eso fue de suma importancia desde el principio y hasta hoy, porque todavía sale gente con nuevas ideas. Claro, yo creo que eso es lo peligroso y lo que al fin del día lo que hizo nacer este podcast es la idea de que hay muchos creyentes que no, y yo sé que han puesto su fe en Jesús, pero yo creo que existe un segmento en el cuerpo, existe un segmento de que no le han dado el valor que se merece la palabra de Dios a la hora de formar nuestras opiniones y valores en nuestra vida. Se supone que así debe de ser, pero en experiencia al día a día, en lo que uno escucha, en lo que uno ve, lo que es popular, nos damos cuenta de que tenemos que hablar este tema para que no se pierdan nuestros hermanos o hermanas a la hora de que se confrontan con algo que viene contra las Escrituras o que está en conflicto con las Escrituras, pero que acomoda algo social o culturalmente relevante ahorita, que es lo que estamos viendo. Y entonces
Una pregunta algo que yo aprendí en esta iglesia desde el principio era, en vez de preguntar how do you feel about this, necesariamente la pregunta mayor es qué dice la palabra de Dios. What does the word say about this? What's my duty? What's my responsibility as a believer? Because nosotros nos tenemos que al fin del día guiar por esta palabra. Esta palabra de Dios es el que nos va a dar la dirección a la hora de conducir nuestras vidas y de tratar de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Claro. Entonces, se trata, número uno, de guardar uno su propio corazón. Uh-huh. Una de las cosas, y eso te lo cuento entre tantas cosas que he contado, esto también lo he contado, pero no sé si tú lo has oído. Pero ya después de haberle dado mi corazón a Jesús, o haber comenzado, porque uno dice, le di mi corazón a Jesús y ahora me doy cuenta 42 años después que todavía sigue el Señor pidiéndome más de mi corazón, porque como que darle el corazón a Jesús es ya estar completamente entregado. Uh-huh. Y uno se da cuenta a través de los años que es todo un proceso que continúa. Sí. Tenés que seguirle dando al Señor Uh-huh. tu corazón. Pero en ese tiempo me entró una angustia. ¿Cómo sé yo que estoy en la verdad? Yo no era maestro, ni predicador, ni pastor, ni nada. Solo un hijo de Dios. Y de repente oigo una opinión por acá, oigo una denominación allá, oigo otros que dicen otra cosa y me entró esa angustia. Porque yo no, en ese momento dije, yo no quiero perderme, yo no quiero que me engañen. Y entonces Uh-huh. me entró la angustia de decir, Señor, ¿cómo puedo yo asegurarme de que estoy en la verdad? De que no estoy metido dentro de un grupo que está enseñando algo que nada que ver. Sí. Y de ahí vino una oración. Yo le dije al Señor, no permitas que nadie me engañe. No permitas que mi alma vaya a ser seducida y que al final yo sea engañado, porque yo quiero conocerte a ti, Uh-huh. el Dios verdadero, el Dios creador. Quiero servirte a ti, Dios verdadero, Dios del universo. Entonces, la paz vino cuando entendí lo que dice por ejemplo, este pasaje de Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Si yo me mantengo dentro de la Escritura, entonces yo voy a estar bien. Uh-huh. Entonces, el interés de la sola Escritura debe ser algo que cada individuo que es hijo o hija de Dios tenga, porque de esa manera va a saber que está en una postura correcta, de acuerdo al Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Santo, y que va a vivir una vida ajustada y de paz y de gozo, porque sabe en dónde está poniendo su confianza. Exacto. Además, es también la base para poder enseñarle a uno a sus hijos, porque claro, los pastores y los maestros, predicadores, tienen la obligación y la responsabilidad de enseñarle la verdad a la gente. ¿Cómo lo van a hacer? Si se salen de la Escritura, ya se fundieron ellos. Uh-huh. Y fundieron al que les crea. Entonces, me tengo que mantener en la palabra. Pero lo más importante para mí son mis hijos. Que mis hijos no se aparten de la verdad. ¿Y cómo voy a hacer eso? Enseñándoles a que se fundamenten en la sola Escritura. Uh-huh. Entonces, fíjate algo. Lo que disparó la angustia de Martín Lutero fue que en su tiempo se estaban vendiendo indulgencias para construir la Capilla Sixtina. Entonces, para poder reunir fondos y para poder juntar ese dinero, se le decía a la gente que si tú dabas esas donaciones, entonces tú podías sacar el alma de tu pobre abuela o pariente que estuviera en el purgatorio. Y decía un tal Tetzel, predicador de esas enseñanzas erróneas, decía él, en el momento que la moneda entra en la caja, sale el alma del purgatorio. Entonces, pero Martín Lutero no encontró purgatorio en la Biblia, Uh-huh. ni encontró donde decía que con dinero salvás, o con penitencias, o con obras de cualquier otro cosas tipo. que se habían agregado ritualmente o Sí. ceremonialmente Sí, al evangelio. sí. Pero Cosas entonces, que no estaban. pero su base fue
La sola escritura. que no estaban en la palabra. Si no hay sola escritura, no hay nada. ¿Qué queda? Lo que opina este, lo que opina aquel. Y hay gente que le cree a ojo cerrado, ciegamente a sus maestros y a sus pastores. Y yo le he dicho a la gente, y yo sé que tú lo vas a vivir eso y a enseñarlo, más allá de cuando yo ya no esté en este mundo. Y si el Señor tarda y te toca seguir, enseñarle a la gente que no ponga su mirada en ti, que lea la Biblia también él. Es su deber de cada cristiano estudiar la palabra para ver si el día de mañana yo me chanfleo. Chanflear quiere decir que O sea, que te vas de los caminos, en te apartas. el fútbol soccer es que allá está la portería, ¿va? Y yo le tiré aquí y la pelota se fue para allá, se fue chanfleada. Entonces, ¿cómo saben ellos que esté enseñando yo algo que está mal? Es su obligación de Es ellos. deber del pueblo también. Es deber de poner a cada prueba uno. todo lo que se enseña. Tienen la Biblia, hijo, y no la leen, no la estudian. Se conforman con ir al culto y oír lo que diga el predicador y se van a su casa. Pero no se pierden la tele, no se pierden los deportes, no se pierden cualquier otra cosa y descuidan el estudio de la palabra. Y ese es el primer gran error que ha llevado a este mundo que dice ser cristiano a estar de cabeza. Cuando hablamos de los problemas socioculturales, cuando hablamos de lo que está pasando en el mundo secular demonizado, y más allá hablamos de los que llamándose Iglesia de Cristo van por muy mal camino. La razón es porque el pueblo no estudia la palabra, porque si el pueblo estudiara la palabra, el mismo pueblo le diría a su predicador, estás mal. Y el predicador tenía más razones para estar siempre bien fundamentado. I think that's super important. Super important. And I think that there's so many believers who I've met in my walk. And I think, yo creo que esto siempre va a ser como que, por alguna razón, es lo que le cuesta a mucho creyente al principio su caminar. O también puedes ver, ahí es donde se define la madurez de un cristiano. Porque un cristiano que ya tiene 10 años de ser alguien que ha confesado a Jesús como su Salvador, pero que aún no ha estudiado la Biblia, es un cristiano que va bien, que no ha madurado, un cristiano que lastimosamente no está disfrutando del poder del Evangelio. Sí. Porque ahorita que yo estoy ahorita recorriendo la Biblia y recorriéndolo desde Génesis y viendo cómo Dios desde el principio tenía una intención con su pueblo, con su creación, y que después viene la caída del hombre que introduce un variable que Sí. cambia el transcurso de la humanidad. Sin embargo, Dios, siendo tan lleno de amor, misericordia, decide ahí iniciar un plan de redención. Y como uno puede ver eso a partir de Génesis 12 con el pacto con Abraham, y después el desarrollamiento en lo que resta del Antiguo Testamento, el desarrollamiento de esa promesa, y finalmente cumpliéndose esa promesa de una forma donde dice, y esta nación o la nación será de bendición a todas las naciones. Sí. Viene y se cumple en Jesús. Ahí está el pacto Y abrámico. es como que un narrativa hermoso de que el creyente que no está estudiando la Biblia se está perdiendo realmente de lo más hermoso que hay del Evangelio. Es entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué le importa tanto a Dios que vivamos de cierta forma. Claro. Y sin la Escritura no tendríamos eso. No tendríamos eso. Porque precisamente eso, a mí me da tanto gozo oír y ver todo lo que Dios hace a través de ti. Porque hubo un momento en mi vida como padre que yo le pedí a Dios que mi hijo, mi hija, mis nietos, mis nietas, amaran a Dios, amaran la Escritura, ¿verdad? Como todo padre cristiano. Pero ver lo que Dios hace contigo me alegra tanto porque yo he pasado esas etapas. Porque son ciclos que se repiten. O sea, volvés a comenzar otra vez desde Génesis, volvés a llegar a Apocalipsis, volvés a comenzar y cada vez que volvés a leer la Biblia, mirás cosas que la primera vez no te llamaron la atención, pero ahora es como que el Espíritu Santo te dice, quiero que ahora mires esto, y te da estar en diferentes y refuerza de nuevo y va haciendo una conexión de cosas, porque precisamente la sola Escritura revela al Dios creador y revela al Dios que siempre tuvo un plan
Sí. Y luego, Exacto. y, Siempre y tuvo un luego, plan. y que a través de la Escritura, ese es su método de revelarnos ese plan, Ujú. de asegurarnos en él y de asegurarnos también qué es lo que él aprueba y no Sí. aprueba en el orden de los que somos para su gloria y queremos agradarle. Ajá, y eso creo que es muy importante porque es hasta que uno escudriña la palabra de Dios y realmente trata de entender, okay, qué es lo que me quieres decir, Dios, a través de tu palabra. Es cuando uno se da cuenta en lo santo que es Dios, se da uno cuenta en lo puro que es Dios y la falta de pureza del humano, Amén. de nosotros. Amén. Entonces, yo voy a decir ahorita que yo fui cristiano que le entregó su vida a Jesús a los 16 y de una vez le entré fuerte y empecé a leer la Biblia en esos días y realmente intenté a meterme profundamente con la palabra, pero la verdad es que me costaba mucho, no entendía las versiones que yo leía. Ya sé que tenemos pendiente hablar versiones, pero la versión que yo me puse a leer, King James Version, donde El lenguaje arcaico del arcaico, viejo inglés. con thee, thy, thus Cometh. cometh, and Holy Spirit is Holy Ghost, Yeah. y fue algo que en el momento, aunque habían cosas que sí lograba captar, había mucho que yo no entendía. Y yo creo que pasé mucho de mi cristianismo inicial no realmente enfocándome en esa parte. Porque yo me acuerdo que una vez alguien dijo de que uno no necesita conocer toda la Biblia para empezar a predicar. O sea, uno puede empezar a compartir el Evangelio, uno puede empezar a compartir a Jesús con sus amigos sin haber leído toda la Biblia, digamos. Sí. Pero nunca era que uno sea satisfecho en no hacerlo, sino Claro. que la cosa era no esperes, Claro. pero empieza ahorita. Sin embargo, yo menciono esto ¿por qué razón? Porque yo creo que hay mucha gente en nuestras congregaciones que no han leído la Biblia y que si somos sinceros han leído sound bites Sí. o quotes Sí. o el versículo del día, Sí. pero no con un entendimiento de la narrativa completa de la Biblia para poder realmente entender la hermosura de lo que es el Sí, Evangelio. tener el panorama. El panorama te da tanto contexto, Sí. te da tanta convicción, te da tanta fuerza y te da un ejemplo de lo que Dios está haciendo ahorita y los paralelos. Por ejemplo, Sí. ahorita yo ayer estuve leyendo Deuteronomio, donde ahora encontramos a Moisés que escribe el libro de Deuteronomio y se lo deja para la nueva generación que ahora les va a tocar entrar a conquistar la tierra prometida, pero son un grupo diferente, ya no son los que habían salido de Egipto, ellos no vieron la mano de Dios de esa forma, o sea, no estuvieron presentes como testigos para ver la liberación, cómo se partió el mar rojo. Sin embargo, Dios quiere que ellos aún sigan cargando con las leyes que se les fue dado al pueblo Sí. de Dios en Mount Sinai. Entonces, hay un versículo donde ahí vemos claramente en la palabra que la responsabilidad de impartir esos valores, esas leyes, quién es Dios, quién es el pueblo, la palabra de Dios le da esa responsabilidad a los padres. Sí. A los Dice, papás. cada padre Le va a instruye enseñar a a sus tus hijos y a tus nietos. Sí. It's something you've been saying for a long time, y Yo, dice, yo vengo reclamando eso porque digo, por si acaso me dicen que no me meta con mis sí, nietos. que es cierto, porque uno a veces como que en su forma de pensar occidental, we would Sí. say, dice uno, no, don't mess with my kids, they're not your kids, they're mine. You know? Ajá. Aunque I don't believe I've ever said that to you, no creo que te he dicho algo, o quizás he llegado cerca de Sí, algo, en algún momento. quizás. Pero ¿sabes cómo lo he entendido? Yo lo he entendido como diciendo, déjame que yo lo haga. No es como que no valoré tu opinión, Sí, quizás. no. Era más como que Sino deja que yo lo haga, pero. yo quiero ser yo el que le hable de ese Ajá. tema. Pero si somos. Ya. ¿Ya? Pero siendo honestos, la palabra de Dios dice, es como que mi responsabilidad cuidar de mis descendientes. Claro. Y eso me habla de qué forma, ahora, cómo. Es que no hay que esperar que el líder, no hay que esperar que el pastor instruya a tu familia, sino que la responsabilidad al fin del día te va a caer a ti como padre de familia, madre de familia. Nosotros, como aquellos que nos identificamos como cristianos ya de largo plazo, Claro. tenemos esa responsabilidad.
si no estudias la Biblia, ¿Cómo lo vamos a hacer? si no entiendes la importancia de sola escritura, porque la sola escritura te da derecho y te da autoridad para decirle no al que predica, cuando el que predica se salió de la palabra, Ujú. pero la única manera en que tú sabes que se salió es porque tú también conoces la Yeah, Biblia. yeah. Pero si tú no conoces la Biblia, ¿cómo puedes decir eso está mal? Ujú. Y mira lo que está pasando en Estados Unidos por no respetar sola escritura. Mira cuántas necedades salen de los púlpitos, de gente que ni ellos la entienden, pero no tienen un pueblo que pueda corregirles tampoco. Los que les oyen les aplauden porque tampoco ellos lo conocen. Es cierto, es lo que está prevalente ahorita en los estados. Imagino que está pasando En todo el mundo. globalmente, pero nosotros estamos expuestos a lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces lo que vemos, quizás figuras, ministros y figuras que han sido de influencia por muchos años, que estamos siendo testigos de su apostasía, se están girando lejos de la palabra, o hay una crítica que se trae este movimiento o este grupo contra la Biblia, contra la infalibilidad de la Biblia. Sí, No toman la palabra de Dios en alto, en high regard. sí, No lo toman como algo con autoridad, sino sí. más bien algo que tiene buenas cosas de ánimo, Sí, sí, o sí. algo que instruye a cierto nivel, pero no es relevante por el contexto histórico, cultural y Sí. ahora en el cual los vivimos. And I think that is very dangerous, es muy peligroso, y es lo que lleva a la gente a, how do you say compromise? Llega la gente a conformarse, A conformarse, a la otra palabra en inglés, settle, ¿verdad? A negociarlo, o a negociar cosas que Dios que nunca no son nos dio negociables. a nosotros para negociar. Sí, yo algo que le digo a la gente cuando me preguntan cosas que me llevan a decirles, yo no tengo el derecho, no tengo permiso, no tengo autoridad de contradecir lo que está escrito. Ujú. Yo no puedo decirte que sí, donde la Biblia dice que no, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta de que algo está mal en un cambio que se esté dando en la cultura de las iglesias a nuestro alrededor? Porque nosotros estamos en la Escritura. Ujú. Entonces, de ahí la importancia de sola Escritura. Y hay muchos pasajes para los que nos están oyendo que por favor si lean también Gálatas capítulo 1 del 6 al 10, segunda Pedro capítulo 1 del 19 al 21, Ujú. porque solo este tema de la sola Escritura, pero yo quiero abarcar las 5 Las solas. 5, sí, quedan 4 más. Entonces la segunda es solo Cristo. Solus Christus. en latín. Solus Christus, en latín. ¿Y por qué era eso? Porque la gente comenzó a oír y fue guiada a buscar salvación en nombre no solo de Cristo, sino a través de otros intermediarios, Mm. ¿verdad? Entonces, si San Fulano me ayuda, Sí, los santos, y si María me ayuda, María. y si, bueno, llegó un momento que ya Jesucristo se les mostró un Cristo inaccesible y un Cristo que necesitaba que hubieran otros intermediarios y que se necesitaran otras cosas más. Entonces, sola Escritura, solo Cristo, es decir, solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Amén. Uno de los pasajes que me gusta mucho porque lo dijo él mismo, en Juan 14:6 dijo él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mm. Ujú. Nadie Ver al Padre. viene al Padre sino por mí. Yep. El otro pasaje, Hechos 4 del 11 al 12. Ujú. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo querés leer? Ok, let me pull it up. Perdón. Hechos 4, Del 11 al 12. del 11 al 12. Dice así, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Clear.
Entonces nosotros predicamos ¿qué? A Cristo. Solo Cristo. ¿En el nombre de quién somos salvos? En nombre de Cristo. Jesús. Ujú. ¿Quién es el que hace sanidades? Jesús. Cristo. ¿Quién es el que hace milagros? Ujú. ¿Quién es el que nunca se duerme? ¿Quién es el que nunca te falla? ¿Quién es el que siempre te escucha? Cristo. Entonces, una iglesia que se llame cristiana tiene que ser basada precisamente en el sacrificio de Cristo, en el ministerio de Cristo, en la enseñanza de Cristo, en el legado de Cristo, en el poderoso nombre de Cristo. No podemos promover el nombre de nuestra denominación. No podemos promover el nombre de nuestro líder. No vamos a ser papas evangélicos, ni semejantes. Porque todavía hay gente que piensa que por el título son más que otros. Y que el título, de alguna manera, es la llave para hacer más o recibir más. Pero la realidad es de que no fuimos llamados ni a predicarnos a nosotros mismos, ni a predicar solo las virtudes de nuestro grupo, porque eso nos haría sectarios, sino a entender que donde quiera que se predique a Jesucristo como el único Salvador y se enseñe su palabra, ahí hay luz. Y esto es importante, y yo digo que esto es muy importante especialmente ahora, porque hay un cristianismo, en mi opinión, en redes y en la cultura que es bien superficial, es más, y yo oro por nuestros hermanos que están empezando su caminar con Jesús. Por ejemplo, hay influencers, celebrities y personas que empiezan a caminar con Dios, y es la palabra de Dios el que nos ancla y los que nos da la claridad de lo que creemos, porque sí hay como que un grupo que piensa que, hey, nosotros somos cristianos, o tú eres, yo soy un cristiano, yo sigo a Jesús, pero al final todo es lo mismo. Yo escuché una entrevista de un celebrity que le entregó su vida a Jesús, digamos, y no estoy negando que Dios no está obrando en él, pero, Sí. pero él ahorita está en proceso, ¿verdad? Sí. Y él dice en la entrevista que, hey, yo le entregué mi vida a Jesús, pero eso es lo que a veces a mí me hace preguntar how genuine the conversion is. O sea, qué tan auténtica es una conversión así, porque después dijo, como al final todo es igual y aunque yo soy cristiano y tú crees en el universo, tú crees en lo que sea, al final todo es igual, es un mismo Dios. Tú crees en la Pachamama, ¿va? And you know what? The thing is that there is a lot of people who think like O that. crees en Buda, o crees en Mahoma, Que lo que o eso no es lo que importa. Y empezás a citar tus profetas y tus líderes. Y mira cuánta gente realmente no se puede ir Moisés. No los puede dejar Moisés un rato. Oh, yeah. Porque ya están buscando otros dioses. ¿Y en qué forma buscan ídolos? Les aparece un tipo ahí todo místico, ¿verdad? Todo así misterioso y que dice esto y que sueña aquello. Y la gente lo hace su intérprete, la gente lo hace su líder, le cree, lo sigue. Y pudiéramos nos vamos a echar otro podcast hablando de todo lo que ha pasado con la gente que ha seguido líderes torcidos históricamente. No vamos a hablar de nadie hoy, de que en el tiempo de hoy, que habría mucha tela que cortar. O sea, pero, sí, históricamente. Pero lo que la historia tiene ya para aportar de cuántos se han levantado a través de la historia y han llevado a la gente para un camino incorrecto, porque han puesto su mirada en el hombre. Y yo no quiero, como pastor, no quiero que la gente me use a mí o me tome a mí para asignarme a mí el lugar que solo Cristo debe tener en sus corazones. Sí, porque si ellos no tienen a Cristo y si ellos no siguen a Cristo, entonces o sea, no hay otro camino. O sea, solo Jesús. Solo hay un camino a la salvación. Solo hay un camino para con el Padre y eso es Jesús. No el universo, no santos, no nada. Nada, solo Jesús. Sí. Y eso es lo que resume esta sola. Entonces ¿verdad? Imagínate qué importancia a la hora de que se resume, por supuesto, sola Escritura, solo Cristo. Y vamos con la tercera. La tercera es sola gratia. Sola gratia.
que nuevamente es latín, pero quiere decir solo por gracia. Beautiful. Y se refiere Grace alone. Ujú. a que la salvación, y bendito Dios, y eso es lo que enseña la palabra, somos salvos no por obras, Ujú. somos obras no por abonos, no with payments, right? Yeah. Porque hay gente que piensa que Jesús dio el down, Y nosotros pero tú tienes que hacer todos los pagos, ¿no? con obras. A través de obras, a través de cosas religiosas, ¿me entendés? Porque cuando vino Jesús, Él se enojó mucho con los fariseos y los escribas, porque ellos tenían la escritura, pero aparte tenían más libros que resumían sus enseñanzas y tradiciones, y Jesús dijo, ustedes han puesto sus tradiciones por encima de la escritura y le imponen a la gente cosas que Dios nunca mandó. Entonces hay gente que está metida en lugares en donde ellos aman a Dios, pero los tienen haciendo y viviendo lo que alguien que no es Dios dijo que había que hacer. Entonces tiene que ver con muchas cosas que hoy no habría tiempo, no nos alcanzaría hoy para hablar de todo esto, pero baste decir que la salvación es completa, Sí. que la salvación es una obra terminada en la cruz del I Calvario love that. Finished work. y que es por gracia. Ujú. O sea, no puedo yo ganarme la salvación. No puedo dar X cantidad de dinero para ganarme la salvación. Incluso Martín Lutero viene a confrontar eso, que era costumbre, era habitual, era una forma en que se conducían las cosas en ese entonces, y viene sola que viene en conflicto directo con eso, que es consistente con la palabra de Dios, que nosotros no nos podemos salvar. Incluso nuestras mejores obras son Como trapo de son inmundicia. trapos sucios. Como dice en inglés, We say dirty rags. dirty rags. Our best works are like dirty rags. Nuestros mejores before trabajos. God. O sea, aún lo mejor que el hombre puede hacer, Sí. para Dios, un trapo de inmundicia. Y te voy a decir algo más entonces. Por eso es que cuando la iglesia se fundamenta y hace la obra, ¿verdad? Cuando la iglesia avanza a través del evangelismo, a través del discipulado, a través de la comunión, a través de la hermandad, a través de todas las cosas lindas que practica la iglesia, incluyendo dar ofrendas, dar diezmos, dar donaciones, construir templos, enviar misioneros, todo eso se enseña que es voluntario. Yeah. ¿Por qué? Porque si es por gracia lo que Dios hace al salvarte, entonces yo no le puedo decir a la gente que tiene que seguir pagando, ¿no? O comprando obligadamente. Entonces, Nosotros es el fruto. Es el fruto del Espíritu. y tiene que ver con la segunda, con la cuarta sola. Sí. Porque esta tercera sola monumental, sola gracia, Elías, no habría iglesia sobre la faz de la tierra. No habría culto el domingo que viene, o las células y los grupos. No habría alabanza si dijéramos, y el que pecó y el que falló, ya se puede ir porque ya Dios no lo quiere. Se quedarían las bancas vacías Ninguno sale vivo así. si todos fueran honestos. Yeah. Y los que sí vinieran, uno mentiroso. All of us fall short. Yeah. Sola gracia. Habría otro podcast solo para hablar de eso. Sí, y creo que para mí me gusta entenderlo así, que es un regalo de Dios, algo que Dios extiende para con nosotros, no es algo que yo me puedo ganar. Si se tratara de eso, nunca lo podría hacer, solo se puede obtener de forma de un regalo que es la gracia de Dios. Y entonces, sí, dice Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ande inflado, se gloríe, so that no one would boast. Yeah. ande presumiendo. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de la gracia, podemos irnos todo el libro de Romanos y cuántas otras cartas apostólicas, más el Antiguo Testamento, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de la gracia hemos llegado a decir que aún David, viviendo bajo la ley,
supo adherirse a la gracia de Dios Conoció la gracia de Dios. y la buscó. Wow. Por eso, cuando el He Señor did, dice, he did, David, yeah. un hombre conforme al corazón de Dios, pecó y pecó públicamente. Tan público fue el pecado de David, los pecados de David, que hasta nosotros lo sabemos. O sea, nadie le guardó el secreto, ¿no? Eso sí que se publicó. Te imagínate, redes sociales, Wow. periódicos, televisión, la noticia salió. Entonces, pero él se aferró a la gracia. ¿Y qué encontró en la gracia? Redención, salvación. Pero entonces la que sigue, la cuarta sola, va conectada. Sola fide. Sola fide. Faith alone. Wow. Solo por fe. Y es tan importante la sola fe, porque la gracia de Dios es como una mano que está extendida. La mano de Dios ofertando, ofreciendo, dando, hasta rogando. Aquí está. Mira, la obra ya la hizo Cristo. Él ya vino, Él ya ministró, Él enseñó, Él murió, Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre, Él sigue intercediendo, el Espíritu Santo vino, pero falta que la gente quiera creer y recibirlo. Y eso no puede ser sino a través de la fe. Entonces, es sola gracia, sí, pero también se dice y se enseña sola fe. Es decir, seguimos diciendo que no se compra. Es solo por la fe, porque le creíste a Dios. Es creer en la gracia. Y Dios. Es creer en la Escritura. Fíjate pues, porque tú no puedes decir, le creo a Dios. No, ¿de dónde te basas? ¿De qué Dios estás hablando? Una vez yo publiqué un mensaje en las redes y dije que en el Dios de la Biblia. Y no tenés idea cuánta gente me contestó con dudas y otros ataques, diciendo, o sea que si no es el Dios de la Escritura, no es Dios. A lo cual respondí, no. Claro, porque Dios revela su carácter en la Biblia. Si tú tienes un Dios que no es conforme a la Escritura, es un invento. Yeah, it's true. Antes la gente se hacía ídolos de piedra, desde la antigüedad, estamos hablando desde Babilonia, y en cualquier otra cultura, se hacía sus propios dioses. Y hoy tal vez la gente no los hace de materiales como esos, pero sí se los hace en la mente. Porque toda persona que tiene a un Cristo, pero que no es el Cristo de la Biblia, es un invento, es un ídolo. Y deje de decir que ese es Jesús, porque ese nada que ver con Jesús. El Jesús que aprueba un estilo de vida contrario al diseño de Dios. Ese no es el Cristo de la Biblia. Y bueno, entonces, cuando dice solo fe, incluso Jesús dice que llegará el momento donde muchos van a decir, pues, ven, aquí está. Y yo nunca te conocí. Exacto. Y incluso Jesús da mucho énfasis a que sus discípulos van a ser conocidos por los que guardan sus mandamientos. Exacto. Son los que guardan las enseñanzas de Jesús, los que conocemos lo que Él nos ha instruido. Sí. Dice la palabra que los judíos ya habían creído. Y Jesús les dijo a los que habían creído. O sea, no se lo dijo a los que no habían creído. Se lo dijo a los que habían creído en Él. Si permanecéis en mis palabras y guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué estás diciendo que no? Si no nosotros somos libres. Comenzaron a discutirle, comenzaron a oponerse y terminó escapando. Dice que tuvo que escapar porque lo querían despeñar. Cuando uno lee ese capítulo dice, ¿cuánta gente dice, yo ya creo en Jesucristo y creo en Dios, pero rechaza la Escritura, rechaza el mandamiento? Entonces, la sola fe no solamente es para creer en Dios, pero también para creerle a Dios. Fíjate la diferencia, creer en y creerle a Él. Y para creerle a Él, de acuerdo a la Escritura. Creer lo que Él dijo. Yo te decía a ti que este año me siento inclinado, inspirado, tengo muchas ganas de hacer un año en el que predique mucho acerca de la fe verdadera. Y porque creo que mucha gente todavía no está viviendo la plenitud de lo que es vivir en la fe del Señor. Tú sabes la calidad de vida
porque calidad de vida no es la ropa que te pones, el carro que manejas o la comida que pones sobre la mesa. Calidad de vida es el estado de tu ánimo, el estado de tu mente, el estado de tu corazón, agradecido, disfrutando, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios siempre va a estar contigo, acostarte sabiendo que ahí está Él contigo, que nada te puede detener. Es un cristiano que camina con fe, es uno que ya no camina con esas preocupaciones, Sí. que no carga la ansiedad de ayer porque ha puesto su confianza en Dios. Yo lo veo así. En esa vida práctica, la fe se vuelve como un paddle de ping pong o una raqueta de tenis, ¿verdad? ¿Para qué querés la raqueta de ping pong o la paleta de ping pong o la raqueta de tenis, ¿verdad? Viene la pelota, ¡pau! Viene por otro lado, ¡pau! Le das por abajo, ¡pau! Por arriba, ¡pau! Porque todos los días te va a venir la preocupación. Todos los días te va a venir un desafío. Todos los días te puede venir una tragedia a querer destruir tu fe, destruir tu corazón, tu paz. Y la fe es lo que te ayuda, ¡pum! O sea, no es que no vas a tener momentos, Sí, pero es que la tienes fe, la respuesta. pero la fe, con la fe vas a pagar esos dardos, con la fe vas a vivir bien estacionado. Pero entonces, esa cuarta sola fe es importante porque la sola fe se agarra de lo que anuncia la Escritura, cree en el Dios de la Biblia, recibe el regalo de salvación, vive diariamente a la luz del mandamiento, por la fe le cree, por la fe hace. Por eso yo le enseño a la gente, es voluntario, si le crees lo vas a hacer. Mira qué lindo es enseñar esto, porque entonces tú no tienes que venir a dar lástima, tú no tienes que venir a llorarle a la gente, tú no tienes que venir a manipularlos, tú no tienes que venir a regañarlos, a obligarlos, enséñales la palabra y enséñales que por la fe hacemos las cosas y por la fe Dios las recibe. Sola fe, sola gracia nos previene de que nos vendan la salvación a través de obras o a través de dinero. That's good. Entonces nos queda una última, Elías. Did we read a verse for Oh, sí. Romanos? Yo tengo aquí Romanos 4 al 5. Y bueno, sí, léelo. Dice, pero al que obra, Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Fíjate, su fe le es contada por justicia. Y en Romanos 3, versos 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos salvos porque le creímos. Y hay mucho que hablar de eso también porque aún la fe es un don de Dios. Yeah, that's beautiful. That's true. Bendito Dios. Y finalmente tenemos el último de las 5 solas, solo di Deo gloria. En otras palabras, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. To the glory of God alone. Y esto fue muy importante porque la gente, cuando está todavía en su ignorancia y en la ceguera espiritual, la gente le va a dar culto a cualquier cosa. Hay gente que sin Dios, en su ignorancia, en el paganismo, adoran animales, adoran símbolos, adoran la creación, ¿verdad? Adoran ídolos, etcétera. Pero lo terrible es cuando dentro de lo que aparenta ser un cristianismo existe la costumbre de darle gloria al hombre o de darle gloria a los ángeles o darle gloria a los santos o darle gloria, en fin, un panteón completo de seres a los cuales
la gente se inclina, se arrodilla, les pide y aún les dicen que son cristianos. Pero la sola Escritura nos enseña que si vamos a hacer la iglesia correcta, la iglesia de Cristo, entonces solo a Dios le vamos a dar la gloria. Ujú. Mira, no le vamos a robar gloria a Dios ni porque tengamos dones, ni porque Dios nos use, ni porque en algún momento Dios haya hecho algún milagro, o porque en algún momento Dios nos hubiera usado en palabra profética, o porque en algún momento podamos acumular victorias basado en nuestra prédica o en nuestra enseñanza, y de repente empezamos a robarle gloria a Dios. Lo más natural es que si tú siembras, coseches. Y lo más natural de un hombre o una mujer de Dios que tenga 10, 15, 20 años de estar sembrando la buena semilla o la palabra de Dios, lo más natural es que crezca el número de creyentes, ¿verdad? Y que haya toda una colección de victorias, de portentos, de lo que pasó, de lo que Dios ha hecho. Pero todo lo que Dios haga, aunque esa persona sea instrumento de Dios, el instrumento nunca debe robarle la gloria a Dios. Un ejemplo es, ¿en dónde están los pinceles de Michelangelo? ¿En dónde están los pinceles de Picasso? ¿En dónde se les da honor al piano que usó Beethoven? Esos fueron instrumentos. Se le da el honor al que lo usó, Ujú. ¿verdad? Ujú. Así somos los ministros. Nosotros somos pinceles en las manos del gran maestro, artista. Nosotros somos la pluma del gran escritor. Nosotros somos instrumentos, somos nada más que una herramienta. Por lo tanto, si algo bueno hicimos y alguien quiere celebrarlo, dele la gloria a Dios. Yeah. Isn't that beautiful? That's beautiful. Also, good analogy too. Solo a Dios la Gusta. gloria. Y entonces, qué triste es cuando vemos, Elías, grupos evangélicos que le dan pleitesía al hombre. Mm. Dios guarde, toques al intocable, porque siempre tiene la razón en todo. Y la verdad es que no. La verdad es que la palabra nunca se equivoca. Yo sí me puedo equivocar. Ujú. Pero por eso es bueno que sepan la palabra, para que si yo me equivoco, me pregunten. Yo le digo a la gente con respeto. Solamente que hágalo con respeto y hágalo en forma de pregunta. Pastor, ¿usted dijo esto? O yo escuché que usted dijo esto. Pero explíqueme un poco más. ¿Qué te cuesta hacerlo bien? ¿Verdad? Y entonces yo te voy a explicar y de repente, ya sea que de verdad me equivoqué, dije algo incorrecto, ¿verdad? Yeah. Pero misspoke, dicen los anglos. Pero la gloria siempre es para Dios. En esta iglesia ahorita estamos haciendo cosas muy lindas. Hay gente que Dios está levantando con maravillosos dones que se están manifestando y que me alegran tanto, pero a la hora de dar gloria se la damos a Dios. No le vamos a dar gloria al hombre, no le vamos a robar a Dios su lugar. Entonces, de nuevo, las 5 solas, pero la sola Escritura le da base a las otras. Sola Escritura, sola gracia, sola fe. Perdón, me equivoqué en el orden, vuelvo. Sola Escritura, solo Cristo. Ujú. Sola gracia, Solo eso. sola fe Y solo a Dios la y gloria. solo a Dios la gloria. Pero aquí, sola Escritura, porque basado en la Escritura, opiniones tuyas, opiniones mías, al final lo que manda es la Escritura. Ujú. Y si nuestras opiniones tienen fundamento y están respaldadas por principios y valores de las Sagradas Escrituras, entonces qué bueno. Pero si nuestras opiniones se salen de eso, qué malo. Ujú. Wow, pero así que, pues yo creo que ojalá hayan disfrutado mucho todos los que nos escuchan. Yo creo que fue un estudio muy interesante. Y si tú ya conocías eso, pues ojalá sea un repaso. Y si no, pues que entendamos lo hermoso que tenemos en el regalo que es la palabra de Dios. No desperdiciar este regalo. Ahorita por tener tanto acceso a la palabra, a veces
we take it for granted, you know. I don't know how to say that in Spanish, Sí. pero Y no que ya tomamos lo tomas por sentado, ya sí, lo tienes como por cosa pequeña. y no lo cuidas. Sí, cuando en realidad es una oportunidad poder vivir en un tiempo donde tenemos acceso a la palabra de Dios. Y así que escudriñemos, aprendamos y sigamos siempre cada vez persiguiendo la voluntad de Dios Sí, en nuestras vidas. Gracias, Pastor Elías. Yo quiero terminar este podcast porque el tiempo vuela platicando. Y con ustedes también sería, si a la mesa de tu casa te puedes sentar con tu familia, con tu hermano, con tu esposa y platicaras así, te darías cuenta que no queda tiempo para la televisión. Lo que yo quiero concluir es diciendo, ¿se dan cuenta la importancia de que cada uno de nosotros escudriñe las Escrituras para estar bien asegurado en la palabra, para que nadie nos engañe y para estar siempre a la vanguardia para defender la fe de todo lo que está viniendo y seguirá viniendo? Que Dios te bendiga. Te aconsejo y te pido que te unas a nosotros. Mira, Sola Escritura. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Que Dios te bendiga. Amén.